Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La tragedia en la frontera sur complica una semana en la que el gobierno quería estar volcado íntegramente en la celebración de la cumbre de la OTAN. Unidas Podemos reclama una investigación, mientras que el PP y los socios parlamentarios exigen la comparecencia del presidente y del ministro Marlaska. 4 días después de la muerte inhumana de al menos 23 migrantes, esa es la cifra oficial de Rabat, el gobierno sigue evitando condenar la actuación de la policía marroquí e insiste en señalar a las mafias. Enrique García, buenos días. Hola, buenos días. El ministro del Interior defiende la actuación policial y la vicepresidenta Yolanda Díaz verbaliza la posición de Unidas Podemos. Que un país democrático no puede aceptar un asalto violento a sus fronteras, ni que sus agentes, ni sus fuerzas y cuerpos de seguridad sean violentados. No alberguemos conclusiones cuando estamos en los primeros momentos. Tenemos derecho a saber lo que pasó, en primer lugar, por los familiares de las personas fallecidas y, en segundo lugar, como sociedad. Y tenemos derecho a saber lo que ha pasado. El defensor del pueblo ya ha abierto una investigación, quiere saber la actuación de las autoridades a este lado de la frontera. Javier Ruiz Martínez. Comunicado muy escueto del defensor del pueblo, en el que primero lamenta la pérdida de vidas humanas en los trágicos sucesos, así los califica, acaecidos en Melilla. Dice que tan pronto como se conocieron los hechos, se puso en contacto primero con la delegada del gobierno en Melilla y segundo con la directora general de la Guardia Civil. Dice que para interesarse por lo sucedido y por la situación de las víctimas y heridos. El defensor preguntó por el estado de las personas que llegaron a territorio español y pidió saber cómo se habían aplicado los protocolos en el CETI de Melilla y la asistencia letrada que habían recibido los heridos. Por otra parte, el defensor del pueblo confirma que ha recibido una queja firmada por 9 asociaciones, una queja que ha sido admitida a trámite y que ha dado origen por parte de la institución a una investigación con distintas actuaciones y solicitudes de información a los organismos administrativos competentes. 4 días después, Marruecos sigue sin identificar y sin enterrar a las víctimas. Muchos de los cadáveres están apiñados en la morgue de la ciudad. Este es Omar, es portavoz de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos. Él pudo entrar a esa morgue, dice que vio al menos 15 cuerpos que estaban tirados en el suelo porque no cabían en las cámaras frigoríficas. The Article 6 of the Washington Treaty defines the geographical scope of our collective defense. El secretario general de la OTAN abre la puerta que Ceuta y Melilla estén protegidas por la alianza. Stoltenberg invoca el artículo 6, dice que esa protección tendrían que consensuarla todos los aliados. El secretario general llega hoy a Madrid. A las 12 del mediodía hará una declaración institucional junto al presidente del gobierno. Lo harán en la sede de la cumbre de la OTAN, en IFEMA. El presidente estadounidense Joe Biden va a aterrizar a las 3:30 en la base de Torrejón de Ardoz. Lo va a recibir el rey, se va a reunir con el monarca en Zarzuela y antes estará con el presidente del gobierno en Moncloa. A las 5 de la tarde harán una declaración ante la prensa. Madrid se blinda y lo hace con un enorme dispositivo de seguridad que ya está en marcha con nivel 4 de alerta. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se activa hoy la fase crítica de ese dispositivo de seguridad con 11.000 agentes en la calle. Es el pistoletazo de salida con la llegada del secretario general de la OTAN y, por supuesto, con la llegada del presidente de Estados Unidos, que trae su propia caravana de seguridad con 45 vehículos. Las unidades de subsuelo trabajan desde anoche revisando alcantarillas literalmente por toda la ciudad. Los francotiradores toman posiciones, los antidisturbios están ya desplegados e información controla los edificios oficiales y también la residencia de las delegaciones. La Guardia Civil trabaja en el aeropuerto, dentro y fuera de la terminal, y se controla una amenaza importante, que es la de los drones. Defensa controla el espacio aéreo con la ayuda del Ejército del Aire, sobre todo, y también el de tierra, y las fronteras terrestres completamente blindadas para intentar localizar cualquier objetivo indeseable. El presidente del INE dimite. Dejó anoche su cargo alegando motivos personales. Pero fuentes de su entorno dicen que es una dimisión realmente forzada por las críticas del gobierno y hablan incluso de injerencia política. El Ejecutivo cree que no se estaban reflejando bien los datos de crecimiento económico, una presión que habría llevado al hasta ahora presidente del INE a dejar su cargo. Todo apunta a que el número 2 del Ministerio de Seguridad Social ocupe su puesto. Y es noticia de la madrugada. En Estados Unidos, en Texas, la policía ha encontrado un camión abandonado con los cadáveres de al menos 46 personas. La mayoría serían migrantes que habrían atravesado la frontera en ese vehículo que han encontrado abandonado a 200 kilómetros de la frontera con México. Hay 16 supervivientes. Estuvimos transportando a 16 diferentes
personas a hospitales de la área, incluyendo a 4 niños. Según las autoridades locales, habrían muerto por las altas temperaturas y la falta de oxígeno en el camión. Los medios locales hablan de la mayor tragedia en el intento de cruzar la frontera desde México en las últimas décadas. Pues así comienza el martes, es 28 de junio. Y es el Día del Orgullo LGTBI, es una fecha que conmemora los disturbios en un bar gay de Stonewall, en Estados Unidos, aunque en España, y esto no es tan conocido, 2 años después, en 1971, tuvimos un episodio similar. Fue en Torremolinos, en el Gran Pasaje Begoña. Había locales que en ese momento frecuentaba el público LGTBI, ese colectivo, y la policía franquista irrumpió con una redada muy violenta ese año, en el 71. José María Balcuende es profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide. Posiblemente es un intento de poner, de que quizás aquello ya era demasiado visible. Es decir, el régimen intenta poner un poquito de freno a algo que ya no era tan oculto. Entonces ya Torremolinos había crecido mucho, es decir, hay otro tipo de público. Esa noche se identificó a 300 personas, detuvieron a 119 y cerraron una veintena de locales. Y cerramos la portada con el tiempo, Enrique. Hoy, con cielos despejados en gran parte del país, van a comenzar a subir las temperaturas con máximas ya de 35 grados en el interior de Andalucía. Tendremos viento fuerte en Canarias y aviso amarillo por oleaje en Cataluña y en Baleares. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Este es el sonido de los equipos de emergencia rescatando a las víctimas del centro comercial de Kremenchuk en el interior de Ucrania, donde el ejército ruso lanzó ayer varios misiles contra la población civil. Hay ya 16 muertos y al menos 60 heridos. El G7 ha condenado el ataque y lo califica de abominable crimen de guerra. Victoria García. Mientras Zelensky pide a Occidente más armas y poder acabar con la guerra antes del invierno, un nuevo ataque de artillería rusa contra un edificio de Kremenchuk en el centro de Ucrania ha impactado en un centro comercial en el que se encontraban más de 1.000 personas. Las imágenes muestran una manzana de edificios envueltos en grandes llamas y de los que sale una espesa humareda mientras decenas de personas salen corriendo del interior. Según el gobernador de la localidad, ha sido un ataque claro contra civiles. Lamentablemente hay víctimas mortales. Hemos evacuado a muchas personas con quemaduras, incluidos menores, todos civiles. Allí no hay nada militar. Kremenchuk es una localidad que se encuentra en el centro de Ucrania. Tiene 217.000 habitantes, pero eso era antes de la invasión rusa. Allí se encuentra la mayor refinería de petróleo del país y ya había sufrido un ataque con misiles hace apenas un mes. El ataque se produce horas antes de que arranque la cumbre de la OTAN en Madrid, una cumbre en la que la alianza pretende lanzar el mensaje de que está preparada para cualquier ataque con un refuerzo de tropas en el flanco este. Si en la última cumbre Rusia seguía siendo un socio fiable, la cumbre de Madrid definirá a la Federación Rusa como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de la alianza. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. El secretario general ha confirmado sí que las tropas en el este y los países bálticos van a doblar su presencia sobre el terreno. Sobre esto había ya consenso, aunque el secretario general sabe muy bien que una parte importante de su credibilidad y de la Alianza Atlántica se juega hoy en saber si los dos países de la Unión, que han decidido renunciar a su neutralidad histórica, podrán aquí iniciar el proceso de adhesión o seguirán vetados por Turquía. El objetivo de esta reunión, evidentemente, es realizar progresos hacia la adhesión, ha dicho Stoltenberg, que ha añadido: no puedo prometer nada, pero estoy muy satisfecho de poder anunciar que este encuentro va a celebrarse, un encuentro que se celebrará en los márgenes de esta cumbre, antes, evidentemente, de la cena de jefes de gobierno. Rusia ha lanzado una nueva amenaza ante la incorporación de Suecia y Finlandia. Sí, lo verbalizaba anoche en una entrevista a un medio ruso el expresidente número 2 de la seguridad del país, es Dmitry Medvedev. Asegura que si los dos países bálticos se incorporan finalmente a la alianza, habrá represalias de Rusia y amenaza incluso con instalar misiles hipersónicos en las fronteras con el país.
Les decíamos que Joe Biden llega esta tarde a Madrid y lo va a hacer mientras que en su país varios estados están desafiando la derogación del derecho al aborto con una cascada de medidas in extremis. El gobernador de California del Partido Demócrata ha anunciado una serie de órdenes ejecutivas para reforzar el derecho al aborto y para que mujeres de otros estados puedan acudir a abortar allí. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles estima que podrían llegar entre 8.000 y 16.000 mujeres de otros estados cada año a abortar a California. Además, el gobernador ha anunciado que va a someter a referéndum, lo hará el próximo noviembre, consagrar el acceso al aborto en su constitución local. En Luisiana y en Utah, la justicia ya ha bloqueado de forma temporal la prohibición del aborto. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En los casi 5 años que he ejercido la responsabilidad de ministro de Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo. Es el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una comisión de investigación en el Congreso en 2017. Negaba entonces lo que evidenció los audios que publicaba la semana pasada el diario El País, que mentía, que sí se vio con Villarejo en el marco de la llamada Operación Cataluña para desprestigiar al independentismo. Unidas Podemos y los partidos independentistas habían pedido al Congreso que actuara contra Fernández Díaz. Los letrados entienden que no hay nada que hacer, Guillermo Lerma. Los servicios jurídicos de la Cámara defienden que al estar cerrada la comisión de investigación donde Fernández Díaz hizo esas declaraciones, no procede que el Congreso actúe contra el entonces ministro del Interior. No hay cauce reglamentario para ello. Además, no tienen constancia los letrados de un precedente en el que el Parlamento haya tomado una iniciativa similar. En su escrito sí que recuerdan a los grupos que pueden dirigirse directamente a la Fiscalía si creen que el compareciente ha cometido algún ilícito. En el caso de Fernández Díaz, negó haber mantenido conversación alguna con Villarejo y los audios publicados por el diario El País demuestran que mintió. El Código Penal prevé penas de 6 meses a 1 año de prisión para los que falten a la verdad en su testimonio en una comisión de investigación parlamentaria. En Cataluña es muy preocupante este dato de los Mossos sobre la sumisión química. Cada 2 días una mujer denuncia que ha sido drogada para después intentar abusar de ella. Una denuncia cada 2 días. La mayoría tienen su origen en locales de ocio nocturno. Barcelona, Joan Bofill, buen día. Buen día. En los últimos 18 meses los Mossos han recibido casi 300 denuncias de chicas que no recordaban nada o no podían reaccionar tras haber sido drogadas, la mayoría en discotecas, bares o festivales. Son espacios facilitadores de la violencia donde recibimos denuncias cada lunes, martes o miércoles, advierte la inspectora Montserrat Escudé. En la última década las denuncias por violación han aumentado un 65%. Por ello la policía catalana pondrá más efectivos en estos lugares, trabajará conjuntamente con taxistas, hosteleros y trabajadores del transporte público para crear zonas seguras para las mujeres. La ley trans ya ha comenzado su andadura parlamentaria. El Gobierno ha remitido al Congreso la norma que reconoce la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años, sin informes médicos previos. Mariola Lourido. Satisfacción entre los colectivos LGTBI por la aprobación de la ley después de un arduo proceso de negociación. Dicen, ahora aspiran a que en la tramitación parlamentaria en el Congreso se puedan mejorar los derechos de los menores trans, de las personas no binarias y de los migrantes. Y en esta nueva fase, la ministra Montero promete que no les soltará la mano. Somos conscientes de lo que ha costado dar este paso y esta aprobación de la ley trans y LGTBI. Somos también muy conscientes del camino que queda por recorrer, pero vamos a hacerlo juntas, juntos y juntes, y tenéis al Gobierno de coalición dándoos la mano y nos la vamos a soltar. Continúan los problemas internos en el PSOE porque hay sectores que la siguen rechazando de plano. La Alianza contra el Borrado y la Asociación de Feministas Socialistas, encabezadas por Amelia Valcárcel, han emprendido una dura campaña en las redes contra la ley porque afirman que amenaza a los menores, expone a las mujeres y aterroriza a familias y profesionales. Y Unidas Podemos presenta este martes una proposición de ley para que aquellos colegios concertados e incluso privados que de forma voluntaria quieran pasar al sistema público puedan hacerlo. Adela Molina. La proposición de ley se basa en el único mecanismo que hay ahora mismo en España para que escuelas concertadas o privadas pasen a la enseñanza pública. Es el de Cataluña. Joan Mena es portavoz de Educación de En Comú Podem. Justamente el año pasado el Gobierno de la Generalitat también aprobó un decreto por el que algunas escuelas se pueden de alguna manera incorporar a la red pública, teniendo en cuenta las necesidades de matriculación y de escolarización de las zonas educativas, y pensamos que esta puede ser una medida que beneficie el incremento de plazas en la red pública, pero que no vaya en contra de ningún otro modelo que son de alguna manera compatibles. Unidas Podemos recuerda que España es de los países europeos con menos porcentaje de alumnos escolarizados en la escuela
escuela pública, menos del 70%, y señala que dando a las comunidades esta posibilidad de integración, se ampliarían las plazas y se podría llegar a la media europea del 80%. La formación incide además en que la nueva ley educativa ya incluye el incremento de plazas públicas y cree que esta es una vía para conseguirlo. Y el Gobierno aprueba la reforma del régimen de los autónomos con el nuevo sistema de cotización en función de sus rendimientos netos, pero la norma nace incompleta. Falta la clave de la reforma, el importe de las cuotas mínimas que se pagarán a partir del año que viene. La última propuesta rebaja esa cuota, pero aún no tiene la luz verde de la patronal. Alejandra de la Fuente. El Ministerio de Seguridad Social ha modificado la última propuesta que había planteado a los agentes sociales y a las asociaciones de autónomos y ha bajado la cuota a los trabajadores con menos ingresos, pero también a las rentas más altas. Para aquellos que cobran menos de 670 euros al mes, la bajada es de 15 euros con respecto a la propuesta anterior y de 64 euros mensuales con respecto a la cuota que pagan actualmente. Las cuotas para las rentas más altas también sufren una modificación con respecto al documento anterior. Por ejemplo, los que cobren entre 3.620 euros y 4.050 pagarían una cuota de 490 euros frente a los 500 de la propuesta anterior. Escuchamos a Eduardo Abad, presidente de UPTA. Desde UPTA aceptaremos y aceptamos esta propuesta siempre y cuando sea de ejecución en el año 2023, es decir, a partir de enero del 2023. Por su parte, desde ATA confían en el acuerdo, aunque su presidente, Lorenzo Amor, ha explicado que, aunque puede haber un preacuerdo, está cogido con alfileres. Y del exterior, en Francia, el gobierno de Macron quiere que Irán y Venezuela vuelvan al mercado internacional de petróleo para frenar la subida de precios. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenos días. Según apuntaron ayer fuentes del gobierno francés durante la cumbre del G7, Francia es partidaria de que Irán y Venezuela vuelvan al mercado petrolero. Una sugerencia que tiene como principal objetivo frenar el alza de precios fruto de la guerra. París estaría, de este modo, dispuesta a pasar por alto las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea contra ambos países. Se trata, según asegura el Elíseo, de diversificar las fuentes de abastecimiento petrolero. Además, para ello, Francia también sugiere convencer a los países productores de que bombeen más y de forma excepcional. Propuestas, eso sí, que habrá que barajar con la comunidad internacional. Por ahora, el presidente americano Joe Biden tiene previsto un desplazamiento clave hacia Arabia Saudita el mes que viene para hablar sobre el aumento de producción de petróleo con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, quien, por cierto, también está en contacto con el presidente francés, Emmanuel Macron. Y este dato que preocupa a la Iglesia alemana. El año pasado hubo récord de personas que abandonaron la Iglesia. Berlín, Carmen Viñas. El año pasado más personas que nunca abandonaron la Iglesia Católica Alemana. 358.338 católicos cursaron baja eclesiástica, según datos presentados en Bonn por la Conferencia Episcopal Alemana. Se trata de la cifra más alta de la historia y, según la propia institución, está vinculada a la profunda crisis en la que se encuentra la Iglesia Católica Alemana tras los escándalos de abusos sexuales que han salido a la luz en los últimos años. La Iglesia Católica cuenta con unos 22 millones de fieles en Alemania, lo que supone el 26% de la población. De ellos, solo el 4,3% va a la iglesia los domingos. El número de sacerdotes católicos también se redujo significativamente, en más de 2.000 hasta un total de 10.313 el año pasado. En 2021 todavía había 9.790 parroquias en Alemania, 68 menos que el año anterior. Cabe señalar que en Alemania católicos y luteranos están obligados por ley a pagar una parte de sus ingresos anuales, entre el 8 y el 9%, a la Iglesia cuyo credo profesen. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.